Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. God is always faithful. Cuando somos infieles, And actually, when we are la unfaithful, palabra dice que Dios siempre permanece fiel. the Word says that God will always remain Dar un faithful. aplauso a ese Dios fiel que tú Give a round of recibes. applause to Aleluya. that faithful God. Padre, aquí estamos ante tu presencia. Father, we are here before your presence, Deseosos de escuchar tu palabra viva. anxious to hear your living word. Espíritu Santo, te ruego que uses esta palabra para ministrar a cada persona en este lugar. Holy Spirit, I ask that you use this word to minister to every person that is here today. Si hubiese dudas en el corazón de algunas personas, If there are doubts in anyone's hearts, si hubiese personas que necesitan ser convencidas por tu palabra, if there is anyone that needs to be convinced by your yo word, te pido que hoy tú ministres a sus vidas. today I pray that you minister unto their Y lives, que al salir de este lugar and that as they leave this place, no haya ningún tipo de duda de quién es el Señor Jesucristo. there would be no doubt on who is Jesus Christ. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. We ask these things, Father, in the name of Jesus Christ. Amén. Puede sentarse, Amen. amados hermanos y amigos. You may be seated, beloved brothers and friends. Yo quiero hoy hablarle bajo el tema: Today I want to speak to you under the topic, Dios, dame una señal. God, give me a sign. Vamos a ser honestos, ¿cuántos de nosotros le hemos pedido señales al Señor? Let's be honest, how many of us have asked the Lord for a sign before? Y te quiero decir algo, que como hijo de Dios, And let me tell you something, that as children of God, está correcto pedirle señales a Dios. it is correct to ask God for a sign. Pero hay que tener un cuidado inmenso But we have to be very careful cuando vivimos constantemente en incredulidad if we are constantly living in incredulousness y le estamos pidiendo señales al Señor. and we are asking God for signs. Porque cuando Dios quiere dar señales, Because when God wants to give a sign, la da a aquellos que ya tienen fe. He gives it to those who already have faith. Y le voy a probar bíblicamente lo que le estoy diciendo en este momento. And I'm going to biblically prove to you what I'm telling you now. De hecho, cuando vemos la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 20, When we look into the Word of God in the book of John in chapter 20, dice estas palabras: it says these words. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de la registrada en este libro. The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. Ahora escuche lo que dice el versículo 31. Now listen to what verse 31 says. Pero estas señales But these are written se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. Ahora, me encanta cómo lo enseña la nueva traducción viviente. I like how the New Living Translation says it. Porque dice, porque estas señales se escribieron para que ustedes continúen creyendo. And it says, because these were written so that you may continue to believe. En otras palabras, cuando nosotros ya tenemos fe In other words, when we already have faith y comenzamos a ver las señales de la palabra de Dios, and we start to see the signs in the Word of las God, profecías en la palabra de Dios, the prophecies in the Word of las God, cosas que Dios dijo que iban a suceder, the things that God said would happen, nuestra fe sigue afirmándose aún más. our faith will continue to affirm itself even more. Debe decir, y para que al creer en Él tengan vida por el nombre, por el poder de su nombre. And then it says, and that by believing in Him you will have life by the power of His name. Ahora quiero que veamos la otra cara de la moneda. And I want us to see the other side of the coin. En Juan capítulo 4, versículo 48, In John chapter 4, verse 48, Jesús hizo esta pregunta. Jesus asked this question. Dice, Jesús le preguntó, It says, Jesus asked, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas
y maravillas? Will you never believe in me unless you see miraculous signs and wonders? Pareciese que la Biblia se está contradiciendo. It feels like the Bible can be contradicting itself. Que en algún lugar dice que las señales nos ayudan a creer. That sometimes it says that signs help us to believe. Pero luego Jesús dice que hay algunas personas But then Jesus says that there are some people que no seguirán creyendo, that will stop believing, que nunca van a creer, that will never believe, a menos que vean señales milagrosas y maravillas. unless they are able to see miraculous signs and wonders. Entonces lo que quiero decirle con esto So what I want to tell you with es this que la exigencia de señales milagrosas is that when we are asking for wonders and signs, pueden ser una señal de incredulidad. it could be a sign of our unbelief. Hay que tener mucho cuidado con eso. And we have to be very careful with this. La palabra declara que de la abundancia del corazón habla la boca. The word declares that out of the abundance of the heart speaks the mouth. Y cuando a menudo insistimos en exigirles y ponerles condiciones a Dios, And when we are constantly demanding and asking things from God como una señal de seguir creyendo en Él, as a sign so that we would continue believing in Him, eso puede ser una señal que en nuestro corazón lo que abriga es incredulidad. it could be a sign that our heart, what inhabits it, is incredulousness. Tenemos que tener mucho cuidado We have to be very careful porque hay algunos que siguen en incredulidad because there are some who continue in unbelief y dicen frases como esta. and they will say phrases like this. Probé a Jesús, I tried Jesus, pero no me funcionó. but it didn't work for me. Yo era cristiano, I used to be a Christian, pero but creo en Dios, sí. I believe in God if. Pondré mi fe en Jesús, sí. I will put my faith in Jesus if. Si Él hace esto, If He does this, si hace aquello, if He does that, pondré mi fe en Jesús cuando. I'll put my faith in Jesus when. Pondré mi fe en Jesús cuando sea mayor, porque ahora tengo que disfrutar la vida. I'm going to put my faith in Jesus when I'm older because right now I need to enjoy my life. Necesito que Dios se muestre primero antes de creer. I need God to show Himself first before I believe. Necesito que Dios actúe antes de tener fe. I need God to act before I have faith. En otras palabras, necesito una In señal. other words, I need a sign. Pondré mi fe en Jesús y sana a mi hijo. I'll put my faith in Jesus if He heals my son. De hecho, no puedo perdonar a Jesús porque no sanó a mi hijo. And I actually can't believe in Jesus because He didn't heal my child. Y condicionamos nuestra fe de acuerdo a las circunstancias. And we condition our faith in accordance to our Y circumstances. creemos que Dios es un genio que podemos así hacerle la botella y pedirle algo para que lo haga. And we believe that God is a genie that we can rub His lamp and ask for wishes. Tiene que llegar el momento cuando nuestra fe está anclada en la persona de Jesucristo y nada más. We have to get to a point where our faith is so clear on the person of Jesus Christ and nothing else. No en lo que Él puede hacer por nosotros. Not in what He can do for us. No en si Él contesta lo que le pedimos que haga, Not if He answers what we ask of Him, sino por los atributos que Dios tiene. but by the attributes that God has. ¿Cómo está tu fe? How is your faith? Y lo que yo quiero hoy es que estudiemos una historia And what I want us to do today is study a story que está registrada en Mateo capítulo 12, that's recorded in the book of Matthew 12, donde muestra el peligro de constantemente estar pidiendo señales para creer en Jesús. that shows us the danger of constantly asking for signs from Jesus. Mateo 12:38. In Matthew 12:38, Dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús. then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, Jesus, Miren lo que ellos le dicen. listen to what they say, Maestro, teacher, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. we want to see a miraculous sign from you. Estos son fariseos y son saduceos, son religiosos. These are Pharisees and Sadducees and religious people. Son personas que rehusaron creer que Jesucristo era el Mesías. These are people who denied to believe that Jesus was the Messiah. Son personas que a pesar de todas las señales que Dios le daba y profecía del Antiguo Testamento, These are people that even though they saw the signs and the prophecies from the Old Testament, y a pesar de que veían que se estaban cumpliendo la persona de Jesús, and even though they could see that they were being fulfilled in the person of Jesus, no creían. they didn't believe. Ahora,
pareciese como que si nunca hubiesen ellos visto alguna señal de parte de Jesús. And you would think that they had never seen a sort of sign from the behalf of Jesus. Leamos de nuevo versículo 38. Let us read verse 38 again. Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Teacher, we want to see a miraculous sign from you. Pero por favor, este es el capítulo 12 del libro de Mateo. But really, this is chapter 12 of the book of Matthew. Y los primeros 11 capítulos hay un resumen de las obras maravillosas que Jesús hizo. And in the first 11 chapters, there's a summary of the wonderful works that Jesus was doing. Esta no era la primera vez que Jesús iba a hacer una obra milagrosa. This wasn't the first time that Jesus would do a miraculous work. De hecho, esta no era la primera vez que sus propios ojos de ellos habían visto a Jesús hacer milagros y prodigios. And it's actually not the first time that their own eyes would actually see Jesus working signs and De hecho, wonders. todo comenzó en el momento en que Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán. And really, it all started when John the Baptist baptizes Jesus in the Jordan River. Mire, ellos pidieron señales a Cristo de nuevo. They asked Jesus for signs again. Aun cuando escucharon la voz del Padre durante el bautismo del agua de Jesús, Even though they had heard the voice of the Father during Jesus' baptism. que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Even though the voice of the Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ellos pidieron más señales a Jesús, They asked for more signs from pero Jesus. ya Jesús había sanado milagrosamente al siervo del centurión romano. Even though Jesus had already miraculously healed the servant of the Roman centurion. Y lo hizo de una manera sin precedente alguna, And he had done it without any precedence. sin tenerlo presente, He didn't have him present. sin tocarlo, He didn't touch him. simplemente dijo la palabra He simply said the word, y el siervo del centurión fue sanado. and the servant of that centurion was instantly healed. Habló de donde estaba. He spoke from where he was. Instantáneamente pasó un milagro en el lugar donde se encontraba este siervo. And instantly a miracle occurred where that servant was found. Ellos pidieron más detalles, más señales, They asked for more details, more signs, a pesar de que habían visto que Jesús había sanado milagrosamente a un leproso. even though they had seen Jesus miraculously heal a leper. Ellos pidieron más señales a pesar de que Jesús ya había liberado a muchos endemoniados. They asked for even more signs, even though they had already seen Jesus free many who were demon possessed. De hecho, el libro de Mateo dice que trajeron mucha gente a Jesús, In the book of Matthew, it actually says that they brought many people to Jesus atormentados por espíritu. Jesús los liberó a todos. who were tormented by spirits, and Jesus freed all of them. Ellos pidieron más señales They asked for more signs, a pesar de que Jesús ya había sanado milagrosamente a un paralítico frente a sus propios ojos. even though Jesus had already healed a paralytic before their very eyes. Ellos pidieron más señales They asked for more signs, a pesar de que Dios había sanado a dos ciegos y a un mudo frente a sus propios ojos. even though Jesus had already healed 2 blind men and a mute man right before their eyes. Ellos pedían más señales, They asked for more signs, pero ya habían visto cómo Jesús había sanado a una mujer que llevaba 12 años con hemorragias. even though Jesus had already miraculously healed a woman who had suffered from hemorrhages for 12 ¿Y years. sabe cómo ocurrió? And you know how it Que ella happened? tocó el borde de su manto She simply touched the border of his robe, e instantáneamente fue sana. and instantly she was healed. Y los fariseos y los saduceos estaban allí escuchando y viéndolo con sus propios ojos. And the Pharisees and the Sadducees were right there looking at it with their very own eyes. De hecho, ellos pudieron ver también They were also able to que see Jesús había resucitado de entre los muertos a una niña, hija de un líder judío. that Jesus had raised from the dead a little girl who was the daughter of a Jewish leader. Todas estas cosas Jesús hizo All of these things Jesus had done antes de que estos fariseos y saduceos le dijeran a Jesús: before these Pharisees and Sadducees told Jesus, Jesús, muéstranos una señal. Jesus, show us a sign. Pero ya lo había hecho. He'd already done it. Entonces el problema no era que Jesús no había hecho milagros y señales, So the problem wasn't that Jesus hadn't done signs and wonders, sino que ellos habían escogido rehusarse creer en Cristo. but they had chosen to just not believe in Jesus.
De hecho, si fuéramos al capítulo 11 nada más, el capítulo anterior, And if we go just to chapter 11, the chapter before this, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que Jesús hizo muchas señales y milagros en muchas ciudades. the Bible says that Jesus made lots of signs and wonders in many cities. Pero aún así muchos no creyeron en él. But even then, many didn't believe. Miren lo que dice en Mateo 11:20. See what it says in Matthew 11:20. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros. Then Jesus began to denounce the towns where he had done so many of his miracles. Escuchen por qué. Listen to why. Porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Because they hadn't repented of their sins and turned to God. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? So what is Jesus saying? En estas ciudades yo hice muchos milagros, In these towns I made many miracles, pero no fueron suficientes para que ellos creyeran en mí como el Mesías y el Salvador. but they weren't enough to make them believe that I am the Messiah and the Savior. Por eso yo le dije ahorita que las exigencias de señales milagrosas That's why I said earlier that demanding miraculous signs en muchas ocasiones es una señal de incredulidad. is, and many times can be a sign of unbelief. No sabes cuántas ocasiones yo he escuchado personas decir, pastor, venga a orar por mi hijo, por mi hija, por mi madre. You don't know how many times I've had people come up to me and say, Pastor, I need you to come and pray for me or for my son, for my daughter, for my mother. Y si Dios lo sana, And if God heals me them, entrego a él. I'm going to give myself to him. En otras palabras, tengo que ver una señal más. In other words, I need to see one more sign. Y aunque Dios en muchas ocasiones, por amor a esos incrédulos, And many times God, out of love for those unbelievers, Dios ha hecho esas señales, esos milagros. God has done those signs and wonders. No debe ser la norma que rige la conducta cristiana. That shouldn't be the norm that shows our conduct as Christians. De hecho, cuando nosotros nos comportamos de esa manera, And actually, when we act in that way, va a ocurrir un juicio terrible en contra de la incredulidad. there will be a judgment, a great judgment against our unbelief. Mira lo que dice Jesús en Mateo 11:21. See what Jesus says in Matthew 11:21. Después que señala a estas ciudades donde hizo muchos milagros, After he points out these towns where he has done many miracles, él menciona dos de ellas. he talks about two of them Dice el versículo 21. in verse 21. Ay de ti, Corazín. Woe to you, Chorazin! Ay de ti, Betsaida. Woe to you, Bethsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. they would have repented long ago with many lamentations. En otras palabras, In other words, las señales milagrosas those miraculous signs no garantizan que tendrás más fe. won't guarantee that you have more faith. Porque estas ciudades vieron milagro tras milagro. Because these towns saw miracle after miracle. Y sin embargo, la palabra declara que ellos no se arrepintieron. And the word declares that they didn't repent. Era como si ellos le dijeran al Señor, pruébanos que eres el Hijo de Dios. It's as if they were just asking God, prove to us that you are the Son of God. Pruébanos tu verdadera identidad. Prove to us your true identity. Ahora déjeme decirle, hay que tener mucho cuidado con esto. Now let me tell you, we have to be very careful with this. Porque esto está bien ligado al espíritu del anticristo. Because this is very tied to the spirit of the De hecho, Antichrist. esto borda en lo diabólico. And this actually borders the diabolical. ¿Por qué yo me atrevo a decir eso? Why do I say that? Porque esta no es la primera vez Because this isn't the first time en donde a Jesucristo se le pidió que afirmara su persona y su identidad. Because this isn't the first time that Jesus is asked to prove himself and his identity. ¿Sabe quién fue el primero que lo hizo? Do you know who the first one to do it was? Satanás, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Satan, when Jesus was tempted in the desert. Él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, He said, if you are the Son of God, mira, Mateo 4:3, in Matthew 4:3, dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, it says, during that time the devil came to him and said to him, si eres el Hijo de Dios, if you are the Son of en God, otras palabras, si eres el Mesías, in other words, if you are the Messiah, di a estas piedras que se conviertan en pan. tell these stones to turn to bread. Entonces Satanás exigió que Jesús probara su identidad. So Satan was the one that demanded that Jesus proved his identity. Exigía señales.
He wanted signs. Y aunque él sabía que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios, And even though he truly knew that Jesus was the Son of God, lo que quería que Jesús hiciera era un milagro what he wanted Jesus to do was a miracle en desobediencia al Padre. in disobedience of the Father. Por eso en Mateo 7 la Biblia dice That's why in Matthew 7 the Bible que habrá says muchos que dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. that there will be many people who say, Lord, we prophesied in your En tu name. nombre echamos fuera demonios. Lord, in your name we cast out En demons. tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. In your name we put our hands over the sick and they were healed. Y Jesús le dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, que no os conozco. And Jesus will say to them, depart from me, you wicked men, for I do not know you. Porque a veces podemos hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Because sometimes we can do things outside of the will of A God. veces podemos hacer cosas en nombre de Dios Sometimes we can do things in the name of God y estar desprovisto de una relación sincera y genuina con nuestro Señor. and not have a true and genuine relationship with the Lord. Mira, iglesia, por eso hay muchos falsos profetas y falsos maestros, Church, that's why there are so many false prophets and false teachers, muchos falsos pastores. false pastors. La palabra lo describe como es lobos disfrazados de oveja. The Bible will describe it as wolves who are shielded in sheep's clothing. Ten cuidado lo que escuchas. Be careful what you listen to. Ten cuidado lo que ves en Facebook, en YouTube, Be careful what you're looking at on social media. porque no todo lo que suena bien es de Dios. Because not everything that sounds good comes from God. De hecho, ¿sabe usted que Jesús dijo, Satanás, escrito está? Do you know that Jesus told Satan, it is written, No solo de pan vivirá el hombre. man shall not live on bread alone. Pero ¿sabe lo que hizo Satanás? Do you know what Satan said? Me dijo, Jesús, escrito está. But then Satan said, it is written. Lánzate de lo alto de este templo. Jump from the highest point of the temple. Y Dios enviará a los ángeles para que te salven. And that God will send his angels to take care of you. En otra palabra, Satanás también puede decirte la palabra. In other words, Satan can also quote scripture. Pero eso no significa que dejó de ser el diablo. But that doesn't mean that he stopped being the devil. Eso no significa que dejó de ser un engañador y un mentiroso. It doesn't mean that he stopped trying to be a trickster and a liar. Entonces, iglesia, tengamos discernimiento de parte del Espíritu de Dios. So let's have discernment on behalf of the Spirit of God. Porque a menudo estamos buscando profecías y palabras en otros lugares. Because many times we're looking for certain words and prophecies in other Y places. nuestro espíritu se está contaminando al borde de la muerte espiritual. And our spirits are being contaminated to the point of spiritual death. Mire, si Dios te puso en esta casa, If God puts you in this house, escucha la voz de tu pastor. listen to the voice of your Escucha la pastor. palabra que se predica. Listen to the word that is being No preached. creas todo lo que Él te dice. Don't believe everything that he says. No creas todo lo que yo te digo. Don't believe everything that I say. Confírmalo en la palabra. Confirm it in the word. Pero si Dios te puso aquí But if God puts you y here estás convencido de que Dios te puso en este and you lugar, are convinced that God placed you in this place, ¿por qué estás buscando que otro pastor te pastoree? why are you looking for other pastors to pastor you? And I'm sorry, youth, I'm going to have to speak to you right now about this. Y jóvenes, les quiero hablar a ustedes de esto. Because I've seen this trend going on at this time. Porque he visto esto pasar en estos tiempos. That we say, I'm not fed enough in my church. Que me están diciendo, no me están dando suficiente en mi I have to iglesia. go somewhere else. Tengo que irme a otro lugar. And that's a lie of the devil. Y es una mentira del There is enemigo. word of God in this place. Hay palabra de Dios en este There's lugar. the bread of life in this place. Hay el pan de vida en este lugar. But the enemy's trying to deceive you, Pero el enemigo te quiere engañar so your mind is contaminated. para que tu mente sea And your contaminada faith will not be pure anymore. y tu fe no será pura. And let me tell you, some have believed that lie and they have left this church Y algunos han creído esa mentira y se han ido de esta casa looking for the next exciting service, buscando el servicio más emocionante, looking for prophecies, buscando profecías, looking for the supernatural. buscando lo sobrenatural. You don't need any more supernatural evidence than the resurrection of Jesus Tú Christ. no necesitas Hallelujah. más cosas sobrenatural que la resurrección de Jesucristo. We need to learn to live under submission in the church, Tenemos que aprender a vivir debajo de la sumisión en la iglesia. because we don't do that, Porque no hacemos eso. then the devil can actually take advantage of us. Y el diablo puede tomar Ventaja de ventaja de nosotros. nosotros.
And I'm saying this, I know that I'm very passionate when I say this. Y yo sé que tengo mucha pasión cuando digo esto, But I say this because I love you. pero lo digo porque les amo. Because I've seen so many going in the wrong way. Porque veo a muchos ir en el mal camino. La Biblia dice que hay camino que le parece bueno al hombre, The Bible says that there are paths that look good to man, pero su fin es camino de muerte. but their end is actually a path of death. Iglesia, por favor, tengamos mucho cuidado Church, please be very careful cuando estamos buscando lo nuevo, when we're looking for something lo new, innovador. something innovative. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. The Bible says Aleluya. that there's nothing new under the sun. ¿Sabe lo que tú necesitas? Es la palabra viva de Dios. Do you know what you need? The living word of God. Estar anclado en esa palabra profética de Dios. To be anchored in the prophetic word of God. Oh, aleluya. Amen. Satanás dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Satan said to him, if you are the Son of God, tell these stones to turn into loaves of bread. Aleluya. Ellos le decían, queremos ver alguna señal milagrosa. They said to him, we want to see a miraculous sign. Pruébanos que eres el Hijo de Dios. Prove to us that you are the Son of God. Pruébanos tu identidad. Prove to us your identity. Pero ellos no necesitaban más señales y milagros. But they didn't need any more signs and miracles. No importa cuántas señales hicieran, ellos no iban a creer. No matter how many signs Jesus performed, they were never going to believe. Porque si fuera por la falta de milagros y señales, Because if it was for a lack of signs and miracles, yo lo hubiese entendido. I would have understood. Pero esa no era la evidencia bíblica. But that's not biblical evidence. Habían docenas y docenas de señales y milagros ya hechos. There were countless times where signs and miracles were done. Y por favor quiero hablar a los padres, y me disculpa porque siento bien fuerte de parte del Espíritu decirle esto. And I want to speak to the parents, and I feel this very strongly from the Holy Spirit to tell you this. Tú eres responsable de la vida espiritual de tus hijos. You are responsible for the spiritual life of your Y children. cuando tú le permites a tus hijos ir a otros lugares porque les crees la mentira And if you allow your children to go to other places because you believe in that de lie, que aquí no hay palabra, that there's no word here, entonces Satanás te está utilizando como un instrumento y te está engañando a ti también. then Satan is using you as an instrument and you are being deceived as Yo he well. visto el mover del Espíritu en este lugar. I have seen the move of the Holy Spirit in this place. Y mientras otros se quejan, And as other people complain, otros están en el fuego del avivamiento. others are in the fire Mientras of otros revival. dudan, As some doubt, Otros están creciendo bajo la unción del Espíritu others are Santo. growing in the unction of the Holy Spirit. Padre, Dios te puso para velar sobre la vida de tus hijos. Parents, God has put you there to watch over the spiritual Pero life of your ¿sabe qué hacemos? A children. veces le aplaudimos. Sometimes what we do is that we clap them on, we encourage them. Cuidado porque estás sembrando incredulidad en la vida de tus hijos. Careful, because you are sowing incredulously and unbelief in De hecho, your yo te voy a children. liberar hoy. And today I'm going to free you. Si tú crees que aquí no hay palabra de Dios, If you believe that there's no word of God here, tienes mi permiso para que te vayas a otra iglesia. you have my permission to go to another church. Porque no es saludable Because it's not healthy que estés yendo a dos iglesias escuchando dos mensajes diferentes. to go to two different churches and listen to two different messages. I'm being very blunt today, I know. Soy muy directo hoy. Pero no soy yo porque no estaban mis notas. But it's not me because it's not in my notes. Entonces el Espíritu Santo hablando con pasión y con amor por This ustedes. is the Holy Spirit speaking with passion and love for you. Hay una advertencia de parte del Espíritu para algunas personas en este lugar. And there's this a warning to some people in this place on behalf of the Holy Yo no sé Spirit. quiénes son, I don't know who it pero is, Dios sí lo conoce. but God does Y tú know. también sabes si eres esa persona. And you also know if you are that person. ¿Acaso la voz del Espíritu hoy? Listen to the voice of the Holy Y Spirit afírmate today. la palabra del Señor. And affirm yourself in the Anclate Word of donde Dios te ha God. puesto. Anchor Aleluya. yourself where God has placed you. Oh, aleluya. Cuando hay incredulidad, When there is unbelief, a menudo es porque hay maldad y adulterio. many times it's because there is wickedness and adultery. ¿Qué usted está diciendo, pastor? What are you saying, Pastor? Bueno, volvamos al capítulo 12 de Mateo, Let's go back to the Matthew chapter 12, versículo 39. verse 39. De hecho, vamos a leer el versículo 38 And actually, let's read verse 38 para leerlo en contexto. to read it in context. Algunos de los fariseos, de los maestros de la ley, dijeron a Jesús: Some of the Pharisees and teachers of the law said to him, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de tu parte. Teacher, we want to see a miraculous sign from you.
Para ver lo que dice el versículo 39, la respuesta de Jesús hacia ellos. Now, this is Jesus' answer towards them. Jesús contestó: He answered, esta generación malvada y adúltera a wicked and adulterous generation pide una señal milagrosa. asks for a miraculous sign. Entonces, los milagros no son para que tú creas en Jesús. So the miracles are not there for you to believe in Jesus. Aunque a veces Dios hace milagros y la gente cree. Even though sometimes God does miracles and people believe. Pero la razón que yo me atrevo a decir eso es porque ya Jesús había hecho docenas y docenas de milagros. But the reason I dare to say that is because Jesus had done dozens and dozens of miracles. Y aún así, And even then, ellos seguían pidiendo, demandando más señales. they continued to demand more signs. Pero Jesús le dijo: ¿sabe cuál es el problema de ustedes? But Jesus said to him, you know what your problem is? Es que son una generación malvada y adúltera. It's that you are a wicked and adulterous generation. Wow. Qué palabras terribles. These are terrible words. Jesús le está hablando aquí a gente religiosa. Jesus is speaking to religious people. Gente que vivían la ley al máximo, como muy legalistas. These people who were living the law in the best way that they could. Pero rechazaban a aquel que vino a cumplir la ley, que se llamaba Jesucristo. But they would reject the one who would fulfill the law, and his name was Jesus Rechazaron a aquel Christ. que la ley hablaba y los profetas. And they rejected the one on whom the prophets and the law spoke about. Hermanos, los milagros no son para demostrarte que Jesús es Dios ni para satisfacer tu incredulidad. Miracles are not there to prove to you that Jesus is God and to satisfy your unbelief. Jesús hizo milagros a partir de la necesidad de la gente. Jesus did miracles based on people's needs. Porque Jesús realmente tenía compasión por la gente que estaba afligida. Because Jesus was full of compassion to the people who were in affliction. Jesús no va a hacer milagros Jesus won't do miracles para satisfacer tu incredulidad. to satisfy your unbelief. Ya les dije que el problema de ellos no era que les faltaban milagros y señales. I already told you before that their problem wasn't the lack of miracles and signs. Su problema estaba en su corazón. Their problem was in their heart. Tenía un problema del corazón. They had a heart problem. Era una generación malvada y adúltera. They were a wicked and evil and adulterous generation. Quiero hacerte esta pregunta. I want to ask you this question. ¿Y si Dios no hace lo que tú le pides, What if God doesn't do what you ask of him? seguirás creyendo en Él? Will you continue believing in him? ¿Y si Él no sana a tu hijo o a tu hija o a tu madre, What if he doesn't heal your son, your daughter, your mother? seguirás creyendo en Él? Will you still believe in him? ¿Y si Él permite que tú pierdas la casa, What if he allows you to lose your house? seguirás creyendo en Él? Will you continue believing in him? Tenemos que preguntarnos en qué está basada nuestra fe. We need to ask ourselves, what is our faith based on? Ahora leamos de nuevo Mateo 12:39. So let's read Matthew 12:39 again. Pero ahora vamos a enfocarnos en la última oración de ese versículo. But we're going to focus on the last phrase of that verse. Dice: Jesús contestó: And Jesus answered them. esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, A wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign. pero no se le dará más señal que la señal del profeta Jonás. But none will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Aquí está Jesús hablando de algo que parecía más increíble de creer. And here is Jesus talking about something that feels even more crazy to believe in. Ellos piden señales They ask for signs. y Jesús le dice: pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. But he says, but none will be given except the sign of the prophet Jonah. ¿Quién era Jonás? Who is Jonah? Jonás era un profeta judío. Jonah was a Jewish prophet. Ahora la pregunta es: ¿cuál fue la señal que Dios le dio al profeta Jonás? Now the question is, what sign was given to the prophet Jonah? Si Jonah was sent to preach judgment to Nineveh, Jonás fue enviado a hablar del juicio a Nínive, a una nación que era rebelde y cruel. to a Gentile nation who was evil and cruel. Entonces, ¿cuál es la señal que Jesús dijo que le iba a dar? La única señal. So what was the sign that Jesus said he would give them? The only sign.
que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel pez, that just as Jonah was in the belly of that great fish for 3 days, y luego el pez lo lanzó frente a Nínive para hacer la voluntad de Dios, and then the fish spit him out in front of Nineveh so that he could do the will of God. se levantó para obedecer y hacer la voluntad de Dios. He got up to do the will of God. Así mismo Jesús iba a morir, In the same way Jesus would pero al die. tercer día iba a resucitar. But on the 3rd day he would Esa es la resurrect. señal. That's the Y sign. déjame decirte, eso era más difícil de creer, And let me tell you, that is harder to believe porque ellos no podían ver eso con sus ojos, por lo menos no en el momento. because they couldn't see it with their eyes, at least not in the moment. Aunque luego vamos a ver que Jesús pasó 40 días But then later we will see that Jesus spent 40 days después de su resurrección mostrándose a los discípulos y a la gente. after his resurrection, showing himself to his disciples and the people. O sea, algunos lo vieron con sus propios ojos naturales And después so- de su muerte y resurrección. So some people were able to see him with their natural eyes after his death and resurrection. Mire, hermano, esto es algo tan importante porque mucha gente ridiculiza la historia de Jonás. And this is so important because many people ridicule the story of Jonah. A veces la contamos a los niños como si fuera un cuento de hadas. Sometimes we tell it to children as if it were a fairy tale. Pero Jesucristo habla específicamente de la historia de Jonás But Jesus speaks specifically about the story of y Jonah afirma que es un evento real que sucedió. and affirms that it is a true event that happened. Mucha gente no cree en Adán y Eva, Many people don't believe about Adam and Eve, pero Jesús habló de Adán y Eva. but Jesus spoke about Adam and Eve. Mucha gente no cree en Noé ni en el diluvio, Many people don't believe about Noah and the great pero flood, Jesús habló de Noé y del diluvio. but Jesus spoke about Noah and the flood. O Jesús dijo la verdad Either Jesus was telling the o truth Jesús mintió. or Jesus was Y si lying. Jesús mintió, And if Jesus was Jesús lying, pecó. Jesus sinned. Y si Jesús pecó, And if Jesus sinned, no puede ser nuestro Salvador. he can't be our Savior. Pero sabemos que Jesús dijo la verdad. But we know that Jesus told the truth Porque no hay ninguna mentira ni tinieblas en él. because there is no lies or darkness in him. Oh, aleluya. ¿Sabe cuál es la realidad? Que Jesús reconoció la dureza del corazón de ellos. Do you know the reality is that Jesus recognized the hardness of their hearts? Y él se negó a darles más prueba de su identidad. And he just refused to give them further proof of his identity. Le dijo, solamente le voy a dar una señal. He said, I'm only going to give you one sign, Mi resurrección de entre los muertos. my resurrection from the dead. En otras palabras, Jesús le dijo, esta va a ser la última oportunidad de poder creer en mí o rechazarme. In other words, he told them, this is the last opportunity you will have in believing me or rejecting me. Si usted va a Jonás capítulo 3, no tengo el tiempo de leer la historia completa ni contársela, If you go to Jonah chapter 3, I don't have time to tell you the entire story, pero quiero leer solamente 2 versículos. but I want to read you 2 verses. Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5. Jonah chapter 3, verses 4 and 5. Dice, Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día. Jonah began by going a day's journey into the city, Dice, mientras proclamaba las siguientes palabras. proclaiming these words. Dentro de 40 días Nínive será destruida. 40 more days and Nineveh will be overthrown. De hecho, la Biblia dice que tomaba como 3 días pasar la ciudad. And it said that it took him about 3 days to go through the entire Y city. durante estos 3 días estaba constantemente Jonás predicando juicio sobre los ninivitas. And Jonah during this entire time was proclaiming judgment over the Ninevites. Ellos no vieron el juicio, They didn't see this judgment. ellos no vieron señales, They didn't see any signs. ellos no vieron cosas milagrosas que haya hecho el profeta de parte de Dios. They didn't see the prophet do miracles from behalf of God. No, mira lo que ellos hicieron. Look at what they did. Versículo 5. Verse 5. Y los ninivitas creyeron a Dios. The Ninevites believed God. No pidieron señales. They didn't ask for signs. Mira, hermano, esto era una vergüenza para la nación de Israel. This is really a shameful thing for the nation of Israel. Cuando Jesús habla de los ninivitas, When Jesus speaks about the Ninevites, era como restrellarle en la cara a los fariseos y los saduceos. it was kind of just throwing it in the face of the Sadducees and Pharisees. Estos paganos y estos gentiles These pagans and Gentiles que no tienen profecía, that have no prophecy, que no tienen una promesa de un Mesías. that have no promise of a coming Messiah. Cuando mi profeta fue y le habló que iba a venir juicio de parte de Dios sobre ellos, When the prophet of God told them that judgment was coming, no pidieron señales, they didn't ask for signs. creyeron la voz de Dios. They believed the word of Dice, y God. los ninivitas creyeron a Dios. And it says the Ninevites believed God. Proclamaron ayuno
A fast was Desde el proclaimed. mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. And all of them, from the greatest to the least, put on a sackcloth as a sign of repentance. Y sabe, dice la palabra que Dios los perdonó. And the Bible says that God forgave ¿Por them. qué fue que Dios los perdonó? Why did God forgive them? Porque ellos creyeron la palabra de Dios. Because they believed the word of God. Tenemos que creer la palabra de Dios. We need to believe the word of God. De hecho, vamos ahora a Mateo capítulo 12. Now we'll go back to Matthew 12. Y mira lo que dice ahora Jesucristo. And this is what Jesus said. Mateo 12:41. Matthew 12:41. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. For they repented at the preaching of Jonah. En otras palabras, los ninivitas serán usados por Dios como un ejemplo para juzgar a los propios israelitas. In other words, the Ninevites are going to be used as an example to judge the proper people of Israel. Y no podemos olvidar esas últimas palabras que Jesús dijo en el versículo 41. And we won't forget the last words that Jesus said in verse 41. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. And now something greater than Jonah is here. Era el creador del mundo. The creator of the world. Era el verbo que tomó naturaleza humana The word who took on human nature. con el propósito de derramar su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. With the purpose of shedding his blood on the cross for the forgiveness of our sins. Ellos no se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, They didn't repent when listening to the word of Jonah. pero el que le estaba hablando ahora a ellos era Jesucristo, But the one speaking to them now is Jesus Christ. a quien la palabra dice al cual el Padre le ha dado toda autoridad para juzgar todas las naciones. And the word says that God has given him all authority to judge all of the nations. La Biblia dice que Dios le ha dado el juicio al Hijo The Bible says that the Son has been given judgment para que todos amen al Hijo y creen en el Hijo como aman y creen en el Padre. so that all of us may love the Son as we love the Father. De hecho, más adelante Jesús dice en el versículo 42 de Mateo 12, Later on in verse 42 of Matthew 12 it says, dice, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. the queen of the south will rise at the judgment of this generation and condemn it. Se ve que usted ve mucha televisión porque yo sé lo que usted está pensando. You watch a lot of TV because you know Es what como the todos queen se of the ríen. No south es is la reina del thinking. sur que usted está pensando. It's not the queen of the south you're thinking of. Es la reina del sur en el tiempo de Salomón. The queen of the south in the time of Solomon. Dice, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. And now something greater than Solomon is here. Por eso cuando persistimos en incredulidad, That's why when we decide to persist in our unbelief, el juicio de Dios va a ser severo en contra de nosotros. the judgment on behalf of God will be severe towards us. Porque mucha de esta gente creyeron Because many of these people believed a Salomón, to Solomon, a otros profetas, other prophets, pero se rehusaron a creer al Mesías. but they decided to not believe in the Sin Messiah. saber que Salomón y los profetas hablaban del Mesías. Without understanding that Solomon and the prophets spoke of the Messiah. Yo creo que usted me escuche con cuidado. I want you to listen to me carefully. Dios sí concede señales. God does give signs, La pregunta es, ¿a quiénes? but the question is to whom? Si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que Dios le concedió señales a aquellos que pidieron para confirmar su fe. If you study the Bible, you'll realize that signs were granted to those who desired them to confirm their own faith. Estudié la historia de Abraham, Study the story of Abraham estudié la historia de Gedeón. or of Gideon. Pero Dios se rehusó o se negó a dar señales But God decided to deny or reject a quienes las exigieron para excusar su incredulidad. those who would use them as an excuse for their unbelief. Le voy a dar un ejemplo del siglo XXI. I'll give you an example here in the 21st century. Cuando Dios me llamó a pastorear, When God called me to
pastor. Yo era pastor de jóvenes en la iglesia misionera Asamblea de Dios aquí en Marietta. I was a youth pastor at a church in Marietta. Yo le creía a Dios, I believed in God. preparé mi resumen, I worked up my lo resume. envié a 23 iglesias americanas, I sent it to 23 American churches. fui a 3 entrevistas, I went to 3 interviews. acepté una oferta. I accepted an offer. Yo estaba listo para pastorear. Había creído el llamado de Dios sobre mi vida. I had believed the calling of God over my life and was ready to pastor. Hice mi carta de renuncia como pastor de jóvenes. I decided to put in my resignation letter as the youth pastor. Y mientras yo iba de camino a entregarle la carta al pastor al final del servicio, el domingo, And as I was on my way to turn in my letter at the end of a Sunday service to the pastor, se me acercó una persona y me dijo, Pastor Ezequiel, a person approached me and said, Pastor Ezekiel, yo tuve un sueño con usted anoche. I had a dream with you last night. Yo lo vi parado frente a un río I saw you standing before a river, y pude ver muchos peces en el agua. and I saw many fish in the water. Y pude ver en su rostro el deseo de entrar al agua, pero vi temor. And I saw the desire to go inside the river on your face, but you also had fear. Y luego me dijo estas palabras que nunca olvidaré. And then he told me these words that I will never forget. Me dijo, pero en el sueño te dije, But in the dream, I told you, no temas, do not fear. es el tiempo, It is time. entra al agua. Go in the water. Ahora, ¿por qué yo estoy compartiendo esto con ustedes? Now, why am I telling you these things? Porque yo tenía fe de que Dios me había llamado al pastorado. Because I had faith that God had called me to pastor. Pero yo recuerdo que la noche antes, But I remember that the day before, con lágrimas en mi rostro, with tears in my eyes, que yo amaba aquel ministerio que yo pastoreaba de jóvenes, because I loved that youth ministry I had. le rogué al Señor, si en tu misericordia tú quieres hacer esto, hazlo, pero no tienes que hacerlo. And I said, Lord, if in your mercy you want to do this, do it, but you don't have to. Muéstrame una vez más que este es tu tiempo. Show me one more time that this is your time. Yo no estaba cuestionando mi llamado, I wasn't questioning my yo calling. tenía fe para eso. I had faith for that. Solo quería que Dios confirmara con una señal que era el tiempo perfecto de Dios. I just wanted God to confirm it with a sign that it was the perfect Y time. Dios lo hizo. And God did it. ¿Cómo que Dios le da un sueño a alguien que no sabe de lo que yo estoy orando? How is it that God gives someone else a dream A about alguien, something con el I'm praying for? a alguien con el cual nunca tuve una conversación con él con mis intenciones. Someone who had never had a conversation about my intentions. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí escucha la oración. You know why? Because God does hear our Y porque prayers. Dios confirma señales a aquellos que tienen fe. And because God confirms signs to those who have faith. Pero cuando somos incrédulos But when we are full of y unbelief demandamos señales por nuestra incredulidad, and we demand signs because of our unbelief, Dios permanece en silencio. God will remain in silence. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a aterrizar este avión porque el tiempo ha avanzado. We got to land this plane because time has advanced. Dios también nos ha dado una gran señal a nosotros. God has given us a great sign. La señal de la resurrección de Jesucristo. The sign of the resurrection of Jesus Yo no Christ. sé por qué Dios no me dio esto en el día de Easter, pero bueno. I don't know why he didn't give me this at Easter time, but Porque es that's un okay. excelente mensaje para ese día. Because it's a great message for that Pero day. ¿cuántos saben que es un buen mensaje para hoy también? But how many of you know it's a great message for Porque today as hoy well? puede ser el día que Dios salva tu vida. Because today could be the day that God saves Hoy your puede life. ser el día que Dios te da fe para creer. Today is the day that God gives you faith to believe. Dios nos ha dado una gran señal en la resurrección de Jesucristo. God has given us a great sign in the resurrection of Jesus. ¿Sabe cómo comienza el libro de los Hechos? Do you know how the book of Acts begins? Después que Jesús muere y resucita After Jesus has died and resurrected, y asciende al cielo. and he goes up into Y heaven. le dijo a los discípulos antes, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. And before he leaves, he tells the disciples, go unto all the world and speak this gospel. Mira lo que Lucas dice en Hechos capítulo 1, See what Luke says in Acts 1, verse versículo 3. 3. Dice, después de padecer la muerte, After his suffering, hablando de Jesús, speaking of Jesus, se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. he presented himself to them and gave them many convincing proofs that he was alive. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. ¿Cuál fue la señal que Dios dio? What is this, the sign that God gave?
por 40 días se mostró a sus discípulos después de haber resucitado. For 40 days, he presented himself to his disciples after his resurrection. Jesús quería que algunos pudieran ver con sus ojos y dar testimonio de esa verdad. Jesus wanted them to be able to see and give a witness of that truth. Eso es una gran señal. That is a great sign. No fue que apareció una vez, no, por 40 días dice la palabra. It's not that he just showed up once, he was there for 40 days with them. De hecho es interesante que la Biblia dice que Jesús le dijo a Nínive que dentro de 40 días lo iba a destruir si no se arrepentían. And it's interesting because God told the people of Nineveh in 40 days they would be destroyed. Y Jesús usa 40 días para mostrarse como el Dios resucitado. And Jesus takes 40 days to show himself as the resurrected God. Aleluya. De hecho, más adelante en el capítulo 17 del libro de los Hechos, Later on in the chapter 17 of the book of Acts, versículos 30 y 31, se afirma básicamente lo mismo. verses 30 and 31 affirm this once again. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia. In the past, God overlooked such ignorance. Ha habido momentos donde hemos sido ignorantes, There have been times where we've been ignorant, donde no sabíamos la verdad, where we didn't know the truth, donde no habíamos escuchado la verdad, where we hadn't heard the truth, donde nadie nos ha hablado de los milagros de where Jesucristo. no one had spoken to us of the miracles of Jesus. Pero ahora tenemos conocimiento. But now we have knowledge. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. In the past, God had overlooked such ignorance. Pero ahora no podía haber más ignorancia. But now there's no more ignorance. Porque Jesús vino en carne y hueso. Because Jesus came in flesh. Murió en una cruz. He died on the Derramó cross. su sangre para perdón de pecados. He shed his blood for the forgiveness Al of tercer sins. día se levantó de entre los muertos. On the third day, he rose from the dead. Y se manifestó, dice la palabra en Corintios, a más de 500 personas. And he manifested himself, it says in the book of Corinthians, to more than 500 people, Incluyendo sus discípulos, los apóstoles. including his disciples and apostles. Por eso dice que ya ese tiempo de la ignorancia pasó. That's why it says that time of ignorance has passed. Pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. But now he commands all people everywhere to repent. Porque esto es importante. Why is this important? Versículo 31. Verse 31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. For he has set a day when he will judge the world with justice. La Biblia dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. The Bible says that man shall die one time and then comes judgment. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia For he has set a day when he will judge the world with justice por medio del hombre que ha designado. by the man he has appointed. ¿Y quién es el hombre que él ha designado? And who has been the appointed man? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesus Christ, the Son of God. Dice, de ello ha dado pruebas a todos. He has given proof of this to everyone. No solamente prueba a los apóstoles, Not just to the apostles. no, de ello ha dado prueba a todos. He has given proof of this to everyone. ¿Cuál es la prueba? What is the proof? Al levantarlo de entre los muertos. By raising him from the dead. Mira, amado hermano, esa es la prueba que Dios nos va a dar. That is the proof that God Tú gives puedes us. pedir todas las pruebas o señales que tú quieras. You can ask for all of the proofs and signs that you want. Y la prueba es la resurrección de Jesucristo. But the proof is the resurrection of Jesus Christ. Aleluya. ¿Quieres una señal de que Dios es fiel? You want a sign that God is faithful? Él resucitó a Cristo de entre los muertos. He resurrected Jesus from the dead. ¿Quieres una señal de que Dios es poderoso? You want a sign that God is powerful? Él resucitó a Cristo de entre los muertos. He raised Christ from the dead. ¿Quieres una señal de que Dios te ama? You want a sign that God loves you? Él resucitó a Jesucristo de entre los muertos. He raised Jesus Christ from the dead. ¿Quieres una señal de que Dios está contigo siempre? You want a sign that God is with you always? Él resucitó a Jesucristo de entre los muertos. He raised Christ from the dead. ¿Quieres una señal de que Dios puede perdonar tus pecados? You want a sign that God can forgive your sins? Dios resucitó aquí a Cristo de entre los muertos. God resurrected Jesus Christ from the dead.
La resurrección prueba la credibilidad de Jesús. The resurrection proves the credibility of Jesus. Mire, hermano, esto no es cualquier señal. This isn't just any sign, De hecho, esta es la señal mayor que tiene el cristianismo. but this is the greatest sign that Christianity has. Por supuesto que sí, era importantísimo que Jesús muriera en una cruz. It's very important that Jesus would die on the cross. Pero si no hubiese resucitado, But if he hadn't resurrected, Pablo dijo, vano sería nuestra fe. then our faith would be in vain, is what Paul Estaríamos says. todavía muertos en nuestros pecados. We would still continue being dead in our own sins. Si Jesús no hubiese resucitado, If Jesus hadn't resurrected, lo único que hubiese probado the only thing that would have proved es que la paga del pecado es muerte. is that the price of sin is death, Porque él había pagado el precio por nuestro pecado because he had paid the price for our y le sin, costó la muerte. and it cost him death. Pero ¿sabe lo que la Biblia dice? But do you know what the Bible says? Que Jesús se levantó de entre los muertos. That Jesus rose from the dead. Él entregó su vida para volverla a tomar. He put his life in order to take it again. Ahora, ¿por qué yo digo que esto no es cualquier señal? And why do I say this isn't just any other sign? Estudia cualquier religión o filosofía que tú quieras Study any religion or philosophy that you want, y muéstrame una de ellas and show me one of them en donde su líder o su fundador or where their leader or founder haya resucitado. has resurrected. Ninguno. None. Confucio murió Confucius died, y sus huesos están ahí. and his bones are still there. Mahoma vivió y murió Muhammad lived and y died, sus huesos están en la tumba. and his bones are in his grave. El Dalai Lama murió y sus huesos están allí. The Dalai Lama died, and his bones are there. Y aunque ellos mienten y dicen que el Dalai Lama reencarna, And even though they lie and say that the Dalai Lama reincarnates, es una mentira. it's a lie. El único que venció la muerte y vive es Jesucristo. The only one who overcame death and lives is Jesus Tú Christ. tienes la verdad incomparable de Dios. You have the incomparable truth of God. No existe mayor señal que esa. There is no greater sign than this. De hecho, por eso Jesús en Juan capítulo 8, 24 le da una advertencia a los incrédulos. That's why Jesus in John 8:24 gives a warning to the unbelievers. Dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. I told you that you would die in your sins. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. For if you do not believe that I am who I claim to be, you will indeed die in your sins. Wow. Hay una promesa para los que creen. There is a promise to those who believe. Primera de Juan 9:10 dice, In John 1:9 it says, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. the one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. Vino al mismo mundo que él había creado, por el mundo no lo reconoció. He came into the very world that he created, but the world didn't recognize him. Pero mire la bendición que tenemos todos aquellos que creemos en Cristo. But look at this blessing that we have to all of those who believe in Jesus. Juan 1:11 dice, John 1:11 says, vino a lo de su propio pueblo he came to his own people, y hasta ellos lo rechazaron. and even they rejected him. Los fariseos, los saduceos, The Pharisees and the los Sadducees, maestros de la ley, muchos de ellos, the many of the teachers of the a law, pesar de todas las señales y milagros que Jesucristo hizo, even though he did all of the signs and wonders, ellos no creyeron. they didn't believe. Pero dice el versículo 12, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, But verse 12 says, but to all who believed in him and accepted him, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. he gave the right to become children of God. ¿Ya creíste en Cristo? Have you already believed in Christ? ¿Ya lo recibiste en tu corazón? Have you received him in your heart? ¿Ya lo confesaste con tu boca? Have you confessed him with your mouth? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor The Bible says that if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, y creyeres en tu corazón que el Dios Padre lo levantó de entre los muertos, and believe it in your heart that God the Father raised him from among the dead, serás salvo. you will be saved. Esa es la única señal que tú necesitas. It is the only sign that you need. Dios te está dando la señal hoy. God is giving you the sign today. Hubieron más de 500 personas que vieron a Jesús morir y resucitar. There were over 500 people that saw Jesus die and resurrect. Por 40 días Jesús se manifestó en su cuerpo resucitado. For 40 days, Jesus manifested his resurrected body. La pregunta es, ¿puedes creerlo?
The question is, do you believe? ¿Lo acepta como Señor y Salvador? Do you accept him as Lord and Savior? Esa es la pregunta más importante. That is the most important question. Y depende de cuál sea tu respuesta, And depending on your answer, va a ser la clasificación donde Dios te va a poner. that will be how God will classify you. ¿Creyente Believer, o incrédulo? unbeliever. Creyente tiene salvación, Believers have salvation. el incrédulo tiene condenación. Unbelievers have Pero ¿sabes lo que Jesús condemnation. dijo? But do you know what Jesus said? Yo no he venido para condenar al mundo, I haven't come to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo a través de mí, dijo but that the Jesús. world may be saved through me, Jesus says. Entonces, no digas que te estamos condenando. So don't say that we're condemning you. Todo lo contrario. On the contrary, Te estoy mostrando la forma de salir de la condenación. I'm showing you how to leave that condemnation. Jesús no vino a condenarte, Jesus didn't come to sino condemn para que you, tú seas salvo a través de Él. but that you may be saved through him. A través de Él. Through him. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. That's why Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. And no one can come to the Father except through me. Entonces tú tienes que tomar una decisión con respecto a Jesús. So you need to make a decision in regarding Jesus. Estemos puestos de pie. Stand to your feet with me. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Esta es la verdad. It is the truth. Gracias por amarnos de tal manera. Thank you for loving us in this way. Gracias porque nos ha dado la señal más grande que pueda haber sobre la faz de la tierra. Thank you for giving us the greatest sign on the face of the earth, Una tumba que está vacía. an empty grave. Un Señor que se levantó de entre los muertos. A Lord who has been raised from among the dead. Uno aquel que murió pero ahora vive por la eternidad. One who died but now lives in eternity. Te pido, Padre mío, I ask, Father God, si hubiese alguien en este lugar if there's anyone in this place que a lo mejor ha escuchado hablar de ti, that has heard speak about you, pero habían dudas en su mente but there are doubts in their o minds incredulidad en su or corazón, unbelief in their hearts, pero hoy han escuchado esta palabra verdadera but they have heard this true word today, y su corazón se ha llenado de fe. and their heart has been full of faith. Padre, tu palabra dice que la fe viene por el oír, Your word says, Father, that faith comes through hearing, el oír tu palabra. hearing your word. Yo he predicado tu We palabra. have preached your word, Ahora añade fe a los corazones. and now I ask that you add faith unto the hearts. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Quiero la iglesia en comunión. I want the church in communion. La palabra de Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace.
Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.